Les dije, bueno, mijas, hoy van a bailar rock and roll como putas. Hola, hola, soy Luisa Ulla, médica internista en Colombia. Y yo soy Nelly Pérez, intensivista en Francia. Bienvenidos a este podcast, Noches de Turno, el lado divertido de la medicina. Aquí les contaremos todo lo que pasa en y entre las noches de turno de estas dos especialistas. ¿Quién dijo que la vida de los médicos es aburrida? Desde los momentos más intensos en la UCI hasta los secretos mejor guardados de nuestras vidas. Prepárense para reír y descubrir cómo manejamos los desafíos diarios entre el trabajo y el hogar, sin volvernos locas. Bueno, eso creo. Así que pónganse cómodos y acompáñenos en este podcast lleno de historias, risas y un poquito de locura médica. Esto es Noches de Turno. Comenzamos. Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Estamos hoy en nuestro nuevo capítulo de nuestro podcast. Noches de Turno. Bueno, yo soy, para los que no me conocen, soy Nelly Pérez, médico intensivista en Francia. Yo soy Luisa Ulla, médico internista aquí en Colombia. Hoy vamos a hablar de un tema muy, muy importante que tocó absolutamente a todos los seres de este planeta, la pandemia de 2000, que comenzó en 2020. O sea, es un tema que fue muy, muy importante en nuestra vida personal y sobre todo profesional, porque partió en dos, literal, la historia de nuestras vidas, de tanto de Luisa como mía, y por eso tiene un capítulo especial, la pandemia de 2020. Bueno, Luisa, cuénteme entonces usted cómo vivió esta pandemia, cómo empezó la historia. Más o menos hacia febrero, que había un nuevo virus que producía muchas complicaciones respiratorias, pero uno lo veía como muy lejos. Cuando empezaba a escuchar los casos de África, Europa, bueno, Estados Unidos, pero más o menos a finales de febrero llegó el primer caso aquí a Colombia. Llegó. El paciente entró a UCI y falleció rápidamente. Hombre, nos toca. Y algún día llegamos a la unidad, un paciente con dificultad respiratoria, un compañero de nosotros me intubó y se hizo la prueba, positivo, luego ya era una realidad para nosotros. Y un puente de marzo cerraron los colegios, dijeron que ya no iban a enviar a los niños la siguiente semana y efectivamente ese fin de semana se dio la orden ya de cerrar todo. Cuando llegó ese primer paciente, en realidad no había nada de pánico ni nada porque pues era como uno más, uno de los tantos pacientes que uno atendía con dificultad respiratoria. Lo que cambió yo era como el ambiente que se vivía y como el miedo que había en el ambiente de todo el mundo. Y así pues empezaron a llegar uno tras otro, la manada, y era más esto, más la sensación de angustia de todo el mundo. Y sí, era más el ambiente que se vivía, como de incertidumbre y como toda esa cantidad de cosas que le decían, bueno, tiene que vestirse y ponerse y nuevos tapabocas y gorros, bueno, como el protocolo para atender a los pacientes. Y bueno, era más que todo eso inicialmente. Fue como nuestro primer acercamiento hacia la pandemia. ¿Y usted cómo les llegó por allá? Pues a mí lo mío fue particular porque yo estaba de vacaciones en Colombia en febrero, pero antes de irme ya habían salido los casos evidentemente de China en enero y yo estaba haciendo un diplomado de infectología en París y le preguntamos al infectólogo, o sea, al gran jefe supremo de la infectología en Francia, que el que opinaba de estos casos. Y este señor, que es un dios de la infectología, dijo, no, no, eso es una gripa, no se preocupen. Entonces yo me fui a mi cabeza con la idea de, no se preocupen, eso es una gripe. Y bueno, fui a Colombia y en Colombia todo el mundo me preguntaba, yo no, eso es una gripa, no se preocupen, no se preocupen. Llegué a Francia a principios de marzo y a 8 días después cerraron todas las fronteras, o sea, casi me quedo en Colombia. Resulta que en Francia ya, en Colombia todavía no habían tantos casos, pero en Francia ya esto estaba repleto cuando yo llegué y entonces ya iban a cerrar. Entonces yo empezaba a verla, yo estaba en mi casa que todavía no había empezado en el hospital porque había llegado como 3 días antes y yo veía por televisión que ya había un pánico generalizado, las unidades ya estaban llenas, o sea, yo decía, Dios mío, pero ¿en qué momento cuando yo me fui no había ningún caso? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y a mí me empezó a apoderar un agobio y un miedo porque yo decía,
lo que me está esperando en la UCI, o sea, me está esperando una papa caliente. Yo sabía lo que se venía y sentí un desasosiego, un agobio, y yo veía todo por las noticias y yo decía, Dios mío, ya me va a tocar esto a mí, o sea, terrible. Y recuerdo que mi marido me dijo, pero ¿por qué tienes miedo? No entiendo. Si acaso sus pacientes no son problemas respiratorios, no es lo que a ti te encanta, no es lo que siempre has estudiado de ventilación mecánica, no es tu obsesión, pues es el momento de salir al ruedo. Y yo, pues sí, ¿no? Pero a pesar de que, o sea, que yo sabía que no era un reto intelectual, yo seguía con ese desasosiego, pero yo no entendía de dónde venía. Entonces empecé a hacer mi primera introspección, a preguntarme a mí misma por qué sentía tanto agobio, porque no era normal que yo sintiera tanto agobio. Y entonces en meditación y tal, me di cuenta que tenía miedo de estar, ni siquiera de morirme, porque yo nunca tengo miedo de morirme. Tenía miedo de ser paciente de la UCI. Yo no quería estar ni intubada, ni volteada, que uno voltea a los pacientes en la panza. Yo no quería eso, yo no quería pasar por eso. Y ese era mi miedo, lo descubrí. Entonces dije, no, yo no puedo, ya tenía que irme al hospital a empezar a trabajar, tenía que entrar como al otro día. Y tomé una decisión y hablé con mi marido y le dije, mira, acabo de tomar una decisión. Si yo me infecto, yo no me voy a dejar intubar. Si yo me infecto y me tengo que morir, es porque me tengo que morir y es una señal, yo me voy. ¿Tú estás de acuerdo? Porque él tiene que quedarse conmigo. Tenía 6 años en este momento. Y mi marido, que también es muy cabeza fría, me dijo, si yo no te voy a obligar a hacer lo que tú no quieras, si tú decides que no quieres ser intubada, yo no te voy a obligar. Y entonces, cuando tomamos esa decisión, fue como, ¡fua! Yo me quité un peso de encima y dije, ahora sí, para las que se venga todo lo que se tenga que venir, yo ya no tengo miedo. Porque yo decía, yo no quiero ir a hacer mi trabajo con miedo, yo detesto sentir miedo. Y me daba rabia sentir ese miedo y que además no sabía de dónde venía. Cuando lo descubrí y tomé una decisión, dije, ahora sí me voy. Y al otro día me fui al hospital y todo el mundo, lo que usted decía, era ese ambiente de miedo, de zozobra, de no se sabe qué va a pasar. Todos los días se cambiaban las reglas, todos los días era una locura, los protocolos, no existían protocolos y todos los días se creaba uno nuevo, era una locura generalizada. Y yo llegué allí a ese hospital, yo llegué tan valiente, yo aquí voy a darlo todo, estamos viviendo un momento histórico para el mundo, no sé qué. Y todo, y en el cambio de turno por la mañana empiezan a contar pacientes jóvenes de 40 años, 50, que llevan 5 días ahogándose y nadie los ha intubado. Y yo, o sea, cuando yo anotaba y yo decía, bueno, y este está tan mal, ¿y hace cuánto lo intubaron? No, no lo hemos intubado, no lo hemos intubado. Conté 5 pacientes que nadie había intubado y yo decía, pero ¿a qué estamos jugando? ¿Son pacientes para intubar o no? Sí, sí, claro. Y entonces, no, es que llevan bien la hipoxemia. A 35 frecuencia respiratoria, yo creo que no lo están llevando muy bien. Bueno, yo dije, listo, ya entendí. Aquí todo el mundo está cagado del miedo. Nadie quiere ir a intubar porque piensa que se van a infectar. Yo dije, a tomar por culo. Yo me voy a meter allá y les voy a mostrar que no me va a pasar nada y si me pasa, pues es porque me tendrá que pasar. Y se acabó el problema, pero no podemos ocuparnos de pacientes estando con miedo. Eso no puede ser. Yo entré allá y le dije a Todo las el mundo enfermeras, deja bueno, pensar. mijas, les dije, bueno, mijas, hoy van a bailar rock and roll como putas, porque hoy vengo como una loca a trabajar. Venga, sí, señora. Intuve como a 5, los volteé. Bueno, ese día las pobres enfermeras sudaban la gota gorda conmigo. Pero yo decía, es que no, y empecé en plan, vamos aquí y las enfermeras también tenían miedo, claro, veían a los médicos con miedo y decían, pero, ¿qué hacemos? Entonces yo Claro, era, si no, ellos tienen miedo, tranquilas, esto no les va, claro, las enfermeras estaban presas del pánico. Si veían que había gente ahogándose desde hace 5 días y nadie venía a intubarlos porque sabían que los médicos tenían miedo, pero yo es les que decía, si el no, jefe, no, si tranquilas. la cabeza no les da tranquilidad, pues ¿quién más va a trabajar con tranquilidad? Claro, exacto, no había quien lleva a liderar al barco. Yo dije, bueno, no, tranquilas, no les va a pasar nada, ustedes todas son jóvenes, no tienen factores de riesgo, no sé qué, esto le pasa. Y es verdad, la primera ola en Francia fueron puros pacientes obesos, con factores de riesgo, que tenían antecedentes de cánceres mayores, no cayó nadie joven.
joven, que no tuviera estos antecedentes, quiero decir. Entonces yo le decía, no, ustedes son jóvenes, bellas, no tienen sobrepeso, tranquilas, no, aquí nadie va a caer, no sé qué, vamos a tomar todas las precauciones, ustedes tranquilas, no va a pasar nada. Y así, bueno, todos los días animando las tropas para poder llevar la sobrecarga. Nosotros inmediatamente nos llenamos, teníamos 15 camas, se llenaron las 15, tuvimos que sacar los 4 gatos que quedaban hacia cardio, otras unidades, para ocuparnos solo del COVID. Y ya casi todos intubados, ya cuando mis compañeros vieron que yo no iba a pasar una semana y yo no me había muerto, entonces empezaron a intubar también ellos a los Pero es pacientes. que usted es dura de matar, Nelly. Eso no Que es yo un soy dura, criterio. claro, yo decía, hierba mala nunca muere, tranquilos. Sí, sí, sí. Eh, entonces, pero sí, a mí personalmente lo que yo sentí fue miedo. Me di cuenta de mi miedo personal a terminar siendo un paciente de UCI. En el momento en el que decidí que no lo iba a hacer, me liberé del miedo y pude trabajar tranquilamente. Yo sabía la primera semana de aislamiento que la niña no iba a ir al colegio. No sé, mágicamente tomé la decisión de que estuviera con mis papás. Todavía no, en ese momento teníamos 1 o 2 pacientes en la unidad. Todavía no estaba así como el boom. Y no fue lo gordo. Y la niña se llevó su computador, sus cosas para la casa de mis papás. Pero en el transcurso de una semana, esto fue un crecimiento exponencial. En esa semana, el doctor que había intubado el primer paciente que llegó a esa clínica, nos enteramos que estaba en la UCI, estaba intubado, estaba muy mal. Cuando uno ya ve casos más cercanos, pues el Sí, claro. pánico como que empieza a ser Sí, mayor. claro, claro. Yo después de mi accidente en el cual pues, vi la muerte así de frente y le dije, pues aquí estoy. Yo ya no le tenía miedo a eso porque yo en ese momento aprendí que en cualquier momento me podía ir. Y en ese momento entendí que si Dios o lo que sea en lo que uno crea me quería aquí en la tierra era porque me necesitaba para ese momento. Mi papá me dijo, Luisa, ¿cuánto necesita para cubrir sus gastos? ¿Cuánto necesita de arriendo? ¿Cuánto es lo del colegio de la niña? Yo le ayudo por el tiempo que usted necesita, pero por favor no se exponga. Y yo le dije, papito, muchas gracias por tu buena voluntad. Muchas gracias, pero yo estudié para esto y yo estudié esto porque me gusta. Y esto es lo que amo y lo que me apasiona. Y si Dios a mí me salvó en ese momento de haberme ido, es porque seguramente no era mi momento. Y si mi momento es ahora, pues así será. Pues es ahora ya. Para esto estoy acá. Entonces, si en este momento lo que se necesitan son manos. Y si de donde sea que, del universo, Dios, la vida, lo que sea, me quieren tener acá, aquí voy a estar. Y voy a estar bien para poder estar bien para las personas que lo necesitan. Y si no, pues hasta que llegó mi momento y ya, no tuve miedo. Creo que eso sí le sirve a uno mucho a pensar con cabeza fría, porque como Claro. decíamos ahorita, cuando uno expresa del pánico y uno todo lo hace con pánico, el miedo no deja pensar, el No, no, miedo no. libera cierto tipo de sustancias en el cerebro que le impide a uno procesar adecuadamente y uno siempre va a actuar desde su miedo y no tiene como la libertad de tomar las mejores decisiones. En la unidad y con mi grupo éramos ya como una familia. Eso era recibir turno y ya sabíamos, teníamos como nuestro protocolo, éramos una médica hospitalaria, la jefe, la terapeuta, yo pues la cabeza, y eso era, bueno, vamos a intubar a tales y tales y tales, y uno decía como peluqueando bobos, pues como en medio del chiste que había que ponerle en ese momento, porque había que ponerle algo de dopamina, o sea, de verdad hay tanto dolor, tanto sufrimiento, tanto agobio que había que ponerle algo de alegría o de dopamina en ese momento. Entonces con mi grupo era muy bonito porque pues ya sabíamos y bueno, empecemos, como dice usted, bueno, a bailar rock and roll cuando descansábamos o cuando tenemos nuestro espacio de unas 11 o de poder quitarnos esos berracos tapabocas y todo, que no podíamos estar más de tantas personas. Yo le decía, no, el que quiera venga a mi cuarto y ahí ya, o sea, yo no, si yo no tengo miedo, no, o sea, ya qué Venga a mi más. cuarto, Luisa Mañosa. Lo que... Aquí puede pasar lo que quiera. No va a pasar nada que tú no quieras. Luisa dijo, yo voy a aprovechar este momento. Vengan todos a mi cuarto.
Bien. Era una actitud Y buena para enfrentar la pandemia. Realmente yo no pensé en eso. en mi cuarto no había protección, y allá nadie utilizaba Ay, tapabocas. encima sin protección. Allá nadie utilizaba protección, todo el mundo se quitaba todo y era como nuestro espacio de libertad en ese momento. ¿Usted recuerda algún caso o algo muy, muy especial que le haya marcado de su pandemia, en la pandemia? Me empezó a marcar mucho los casos de que uno lo hacía todo, ¿no? Todo. Y a pesar de eso, pues se morían, ¿no? El COVID fue una cosa que se salió de todos los parámetros de lo que conocíamos como el distrés respiratorio normal y que por el que hemos estudiado toda la vida. Era como que él iba a su bola y hacía lo que le daba la gana y no cumplía casi ningún parámetro de esto. Y fue como ir aprendiendo, haciendo, porque nadie sabía al final, aplicábamos todo lo que habíamos aprendido y no funcionaba. Y entonces era como que se empezaron ahí se empezó a golpear el ego, porque era como, pero ¿por qué si lo estoy haciendo todo perfecto, esto no está funcionando? Y además la evolución era totalmente diferente a los síndromes de distrés respiratorio que conocíamos antes. Era un comportamiento totalmente aberrante al que conocíamos. Entonces, esto fue duro empezar a darse cuenta de la vulnerabilidad como médicos, de que lo hiciéramos todo. Había que sentarse muchas veces a esperar. Yo recuerdo que el COVID era desesperante en el sentido que el paciente no avanzaba. Y yo que soy de hacer y de hacer y de hacer, todos los días, bueno, hoy vamos a avanzar. Yo hacía todas las medidas en el respirador, todo me divertía, como me fascina lo respiratorio, y nada funcionaba. Y yo, pero ¿qué coño pasa? O sea, ¿por qué el paciente no va para adelante, no va para adelante? Tenía que sentarme y decir, pues aquí hay que sentarse a esperar. Ciencia. Y no hay camas, no hay camas. Y entonces todos los días el jefe de servicio era, pero ¿y necesitamos camas? Yo, ¿qué hacemos? Pues, ¿qué hacemos? Esto no avanza, hay que esperar. Entonces, con la primera ola fue eso, fue aprender que había momentos que se quedaban absolutamente estacionarios y luego ya de repente, ¡fum! No sé cómo ni por qué me empezaron a mejorar. Bueno, ya después supimos por qué, pero al principio fue eso, fue como la paciencia, trabajarse la paciencia al máximo con algo totalmente desconocido, porque nadie al final, nadie sabía nada, los grandes expertos no tenían ni idea, estaba desafiando las leyes de todo, sí, Era era desestructurar nuestro conocimiento. Y esa es una de las habilidades que nos toca aprender y es desestructurar y no dar todo por sentado, sino tener siempre la capacidad de que pueden llegar patologías como esta que nos desarmó. O sea, nos desarmó totalmente porque nos desestructuró todos nuestros protocolos que teníamos en la cabeza y todo nuestro conocimiento. Y era lo que usted decía, como sentarse a ver cómo es esta entidad que quiere ahora, como que quiere jugar ahora Sí. que te apetece, ¿Qué porque quieres de mí? nos tocaba utilizar medicamentos de una forma que nosotros Ah, nunca. sí, medicamentos que se usaban hace 1000 años se estaban sacando del armario para usar y era como, ¿de verdad vamos a usar eso? Pero era probando, ¿no? Era como que como nadie sabía nada, era como que vamos a probar todo, ¿no? Y hubo unas historias en Estados Unidos que usaban agua de lejía, ¿cómo se llama eso en Colombia? El Clorox, Decol, el el de col, hipoclorito de sodio. sí. Hubo gente que hasta tomaba eso. Yo veía que había como una locura generalizada, ¿no? Era como que todo el mundo estaba perdiendo la cabeza. Y eso, el pánico, entonces cada quien sacaba una idea más loca. Yo veía, mi jefe de servicio se volvió completamente loco, fue como si le hubiera dado la enfermedad de las vacas locas. Perdió la cabeza totalmente, perdió la cabeza, el hombre no sabía para dónde ir, para dónde era al norte, para dónde era al sur, no sabía nada, nada, el tío estaba pero obnubilado. Él era neumólogo y en vez de quedarse enfrente de la unidad conmigo, decidió irse a hacerle test a un ancianato. Y yo, ¿cómo? O sea, ¿abandonas el barco? Pues sí, abandono el barco. Y bueno, pues seguir haciéndole frente a esto porque era como, hasta que no nos lancen la vacuna, esto hay que seguir aguantando y aguantando y aguantando. ¿Recuerda algún caso así como medio dramático? Bueno, es que todo fueron 2 años de casos dramáticos, pero ¿recuerda algún caso en especial? Yo realmente, yo tuve muchos pacientes ancianos y estos pues, los pobres sí o sí se morían. Y los jóvenes salieron
todos adelante, porque en la unidad que estuve era sobre todo paciente muy mayor y ya mucha comorbilidad, entonces era como muy esperado el que se murieran. Usted tuvo que haber tenido pacientes muy jóvenes. Sí, 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 sí. Recuerdo uno muy especial, era una regente de farmacia. Como factor de riesgo tenía la obesidad. La obesidad, por favor, es una enfermedad, eso no es de verse uno bonito en un espejo, es que la obesidad es una enfermedad, entonces eso ya era un factor de riesgo en la unidad. Entonces, De hecho, perdón, pero el COVID mostró que realmente la epidemia no es la pandemia, sino la obesidad es la real pandemia. Pero bueno, esto será a lo mejor otro tema de hablar, porque sí, el caso es que esta señora tenía 2 niños, la estaban tratando en hospitalización básica con oxígeno, pero empezó a quedarse, a quedarse. Vimos las imágenes, eso era lo otro. La relación entre imágenes y paciente era algo que uno no había visto nunca, un TAF, una imagen completamente, un pulmón totalmente destruido, y la persona todavía respiraba y uno, oye, ¿con qué alveolo respiras? Mis respetos para tu único alveolo que funciona. Pero bueno, la señora hasta lo supo llevar pues por un tiempo hasta que se cansó. Cuando ingresa a la unidad, ver los ojos de sus pacientes y preguntar, ¿me va a morir? sí, sí. Y uno en realidad le decía, inicialmente uno era, no, te vamos a salvar, vas a durar dormido un tiempo, pero ya caso tras caso uno ya los veía. Miren, él y yo no era capaz de decirle, no, yo le decía, mira, vamos a trabajar y vamos a hacer todo para que salgas adelante, pero yo ya no tenía la fuerza ni la cara dura de decirle, te vamos a salvar, porque era una mentira y yo no podía decirle a los ojos al paciente, te vamos a salvar. Entonces me decía, me va a morir, y yo, vamos a trabajar para que salgas adelante. Pidió el celular prestado, llamó a la primera persona que llamó fue al esposo y le dijo, me entraron a la unidad, me van a intubar, ¿puedes venir? Y él le dijo, eran como las 8, 9 de la noche, 10 de la noche, bueno, la hora que sea. Y él dijo, no, a esta hora yo que voy a conseguir transporte para irme. Mis cosas, es que mis cosas, no sé en dónde van a quedar mis cosas. No, pues déjelas ahí, yo después voy. Bueno, no es nadie para juzgar, pero ella quería como ver, claro, o sea, ese Ver sentimiento. por última vez a su marido. Colgó, me dijo, ¿puedo hacer otra llamada? Llamó a la hermana tenía los hijos, y llamó a la niña era menor, y le dijo, mi amor, te amo, siempre voy a estar contigo. Luego le pasaron al hijo mayor y le dijo, mi amor, tienes que cuidar mucho a tu hermanito. Yo ya sentía lo que venía, claro. Y yo, pues claro, llorando. Todas, o sea, ella es súper fuerte. Ese turno creo que fue solo mujeres, éramos la jefe, todas las auxiliares, la terapeuta, yo sentada en la caneca de la basura escuchando y sin poderle decir, tranquila que vas a salir adelante. No lo sabíamos, y ya en ese momento no le salía a uno la cara para decir, tranquila, vas a salir adelante, porque ya habíamos visto muchos casos en los que no salían adelante. Duró una semana, la semana la recibí, no había mejorado nada, incluso pues había empeorado. Yo no soy de, como se dice, encarnizarse con los pacientes. Los que me conocen en actuar médico saben que yo reanimo lo que hay que reanimar, pero pues ya, si se tiene que ir, se va. Pero ella fue uno de esos casos en los que uno decía, juepucha, no quiero parar. No, la sacamos, primer paro, estábamos comiendo, primer bocado, código, iban como 20 minutos, hágale. Para los que no saben, es una parada cardíaca, el corazón se para, porque lo del código, paradas cardíacas, sí. Le reanimamos ya la tercera vez. Cuando salió del tercer paro, yo ya me quedé ahí, ya que almuerzo, ni que comida, ni que 8 cuartos, yo ya me quedé ahí y dije, no vamos a hacer nada más. Vuelve a entrar en paro y no vamos a hacer nada más. Tenía todos los medicamentos a las dosis máximas, todo lo que ya médicamente podía tener, y ya. Yo lo único que hice en ese momento, y lo que hicimos todas, fue sentarnos a orar por los niños, claro, porque en toda esa semana nunca había aparecido el esposo en la UCI. Entonces lo único que hicimos fue orar para que los niños siempre estuvieran en buenas manos, y ya. Pero fue una de esas partidas duras. Cada vez que uno miraba a un paciente y le decía, doctora, porque es la última imagen que ellos ven, o sea, no se está, claro, lo ven a uno. Cara a cara, uno lo está intubando, y lo miran a uno entregándole todas sus esperanzas, como por favor hagan lo que puedan, y ver esa mirada tan tierna de ese paciente en ese momento cuando ya entra el medicamento y empiezan a quedarse dormidos y empiezan a cerrar sus ojos, y uno los está viendo, y ver cómo esa última mirada
mirada de esperanza. Uy, esas últimas miradas así de esperanza y que uno sabía que después no volvían, eso marcaba muchísimo, marcaba muchísimo. Y a mí me ha pasado, y también en el COVID, pero fuera del COVID, es cuando los pacientes, uno les anuncia que los va a intubar y lo miran a los ojos y le dicen, doctora, me voy a salvar. Y a mí el corazón se me arruga y es como, es que no lo sé, ¿qué les digo? Es muy complejo porque es como, no le puedo decir, sí, tranquilo, va a salir adelante, porque muchas veces se lo he dicho a pacientes y detrás no han salido y me he sentido fatal, pero tampoco se puede ir y decirle, no, se va a morir, porque evidentemente no se puede, pero es como encontrar la palabra y el gesto para poder ser compasivo y darles ese momento de tranquilidad, que es imposible que tengan tranquilidad, pero ese momento es súper, súper difícil. Cuando, sí, cuando uno los está cuando les anuncia que les va a intubar y esa mirada de voy a salir y Sí, uno no lo sé. sí, y empiezan a cerrar sus ojitos y la última persona a la que ven es a uno. Sí. Yo siempre que intubo un paciente, siempre me quedo con como trato de transmitirles con mi mirada como mucha compasión y mucha como esperanza con la mirada, porque es de conectar con sus ojos en ese último momento, porque uno no sabe si en realidad uno va a ser lo último que ellos vean en esta vida. Bueno, Nelly, cuénteme cómo iba su casa, cómo iba su vida pues, personal, cómo iba cuando no estaba en la UCI en esos momentos. Bueno, pues yo afortunadamente, gracias al cielo, pasé la pandemia en una casa grandota en medio del campo. En Francia vivía y esta casa me salvó la vida. Porque tenía un jardín enorme, tenía acceso a un mini bosque que había en la propiedad con una mini laguito, entonces ahí yo me salía, llegaba al hospital vuelta a nada y salía a caminar, la naturaleza fue mi mejor amiga, fue la que me ayudó a no desfallecer porque en ese momento, pues claro, no, en Francia no dejaban a nadie moverse, tocaba cargar un papel diciendo que uno era pues médico, no sé qué, y en la primera ola los únicos que trabajamos fueron los de salud y los de los supermercados. Nadie, en Francia nadie más trabajaba. ¿Estaba sola o estaba con su esposo, Yo estaba en mi casa con mi marido y con mi hijo, que el niño no tenía colegio, entonces nosotros o sea, trabajamos normal, pero sí que es verdad que en la calle no había nadie y no se podía salir. Entonces la gente que vivía en apartamentos pequeños o en sitios pequeños, vivía la claustrofobia. Yo afortunadamente tenía mi espacio maravilloso que me salvó la vida porque llegaba por las noches o tardes noches y podía salir a dar una vuelta en medio de la naturaleza y recargarme. Era como mi forma de aguantar todo esto. También fue el momento de ir para adentro. Entonces fue como el momento, cuando no trabajaba, estaba saliente de guardia o lo que sea, empecé a leer libros maravillosos que me empezaron a avanzar en mi despertar espiritual. Recuerdo mucho que cuando fui a Colombia, justamente, mi sobrina me dio el primer capítulo, la primera parte de Conversaciones con Dios. Y ese libro, me comí los 3 libros en la primera ola, así porque, claro, ese libro me estaba también dando respuestas del momento que estaba viviendo y fue para mí, yo aguanté lo más duro de la primera ola gracias a mi familia, mi casa y mis libros no de medicina, mis libros de espiritualidad. Sí, en realidad eso era lo que tenía que pasar porque ya los libros de medicina ya no nos daban respuestas, entonces No, esos se quedaron respuestas en a otro. medias y sin calzón. Sí. Nosotros finalmente quedamos trabajando 2 especialistas en la unidad porque el resto se incapacitaron, el resto, bueno, se retiraron, quedamos 2 especialistas trabajando en la unidad, entonces era hacer días de seguido para no estar yendo, viniendo, pues qué bobada. Nos internábamos 48, 72 horas o más en la unidad y el otro pues mientras descansaba, entonces era nuestro hogar.
cuando uno ya pasa más de 48 horas seguidas en un hospital, día, noche, 72 horas, a veces hacíamos semanas, bloques de semanas, una semana usted, una semana yo. Vivíamos allá y nuestros compañeros y gozar con nuestros compañeros, hacer bobadas, hacer bailes, TikToks, era como nuestra forma de esparcimiento. Yo veía a mi hija una vez por semana porque sí me daba miedo que así yo tuviera el virus, cualquier cosa, llevárselo a mis papás. Entonces ellos estaban muy cuidaditos en su casa con mi hija y, y yo decía, no quiero ser responsable de que algo les pase. Entonces yo preferí aislarme. Fue muy duro porque era entregarle mi hija y mis papás y no verlos. Yo iba una vez, pasaba por allá, saludaba a mi hija desde la ventana y por ahí una vez a la semana me bajaban a mi hija, pero nosotras nos veíamos pues en ese momento, o sea, yo no utilizaba tapabocas de alta calidad para intubar, todos los protocolos yo no los utilizaba en la clínica con mis pacientes, pero lo utilizaba cuando me iba a ver con mi hija. Y nos veíamos, yo creo que por ahí una horita semanal. Eso fue muy duro, pero aprende uno como a desprenderse, o sea, aprende uno mejor dicho, a manejar el amor de otra forma. Cuando no estaba de turno, estaba una semana sola en mi casa, uno llegaba a dormir y el primer día se dormía. Y el resto, ¿qué haces cuando estás tú contigo mismo, cuando te levantas y no tienes a nadie al lado, no tienes a alguien a quien prepararle desayuno, no tienes nada más, sino a ti mismo? Entonces, claro, esos momentos fueron como dicen Nelly, de ir para adentro, de conocerse a uno mismo, de mucho gusto, Luisa Fernanda, ¿cómo estás? Y empezar a conocerme, porque pues no había nadie más. Me tocaba desayunar, almorzar y dormir con Luisa. Ay, Y ¿se era dio cuenta lo conocer desesperante que es usted? una parte, la otra parte, Vale. no está grabando esto, pero bueno, ahí me di cuenta de sí, de una gran parte. También afiancé mucho mi relación con Dios, el universo, como le quieran llamar, porque si bien ya después de del accidente, mi primer contacto con la muerte, en el cual me di cuenta que efectivamente uno está aquí por obra y gracia de algo superior, en ese momento lo afiancé. Además que tenía que estar muy, lo que dice Nelly, muy segura, muy tranquila, muy con mi mente despejada para cuando llegara allá. Entonces, eso solamente se logra yendo hacia adentro, meditando, oraba mucho, meditaba mucho, que son cosas pues diferentes. El tener un curso de milagros, el tener herramientas como un curso de milagros, hacer los ejercicios, hacer las meditaciones de la escuela en la que yo fui formada de sanación pránica, volver a retomar esas enseñanzas. En ese momento, en realidad era lo que uno leía y de lo que uno se nutría, porque en realidad los libros de medicina en ese momento como que no servían para nada. No, algo tan complejo como la ventilación mecánica y el trabajo y el manejo de un paciente crítico no se aprende en 5 minutos. Somos especialistas de muchos años, entonces bueno, ¿No? y ya esa parte ya lo que fue, o sea, la parte médica ya era lo que fue, y había que era eso, había que ir a aprender otras cosas, ¿no? La pandemia vino a traer, para mí, conocimiento espiritual. Eso era lo que venía yo pienso que en muchas personas sí que se logró eso, el ir para adentro. Mucha gente, como los obligaron a quedarse en casa, no tuvieron otra opción que ir para adentro y yo pienso que se aprovechó. Mucha gente, claro, reniega y habla fatal de la pandemia, pero yo lo agradezco. Yo lo agradezco porque para mí fue como ese momento que hacía falta para romper el cascarón del ego de una vez por todas. En mi caso habían ya ciertas fisuras de cosas que habían pasado, pero no se había roto del todo. Y la pandemia fue chascas, llegó y lo rompió y llegó a mostrarme, sí, la vulnerabilidad, el saber que efectivamente, yo siempre he sido creyente, yo siempre he creído en Dios, pero esta pandemia me hizo todavía afianzar más el decir, somos simples herramientas de algo más superior, de algo superior que es el que finalmente decide, que es el que finalmente decide qué es lo que pasa y cómo se hacen las cosas.
y tú solo tienes que alinearte con esta fuerza superior, con este ser superior, pero jamás vas a poder estar por encima de él, evidentemente. Entonces fue como volver a tener conciencia de esto que pues toda mi vida sí que lo he sabido, pero a veces como que a uno se le olvida, ¿no? Entonces, o a mí personalmente se me olvidaba, pero aquí ya fue como que me lo recordaban cada día, cada día, cada día, y me hizo cambiar muchísimo, muchísimo de mentalidad. Después de la pandemia, mi vida tomó otro giro totalmente diferente, salí con otras ideas, con otras formas de pensar y de ver el mundo totalmente diferente. Para mí, muy positivo, la verdad. Sí, las grandes enseñanzas para mí fue eso. Uno, el desapego al verme aquí sola, es decir, me tengo a mí misma, no tengo a nadie más, Mm. ¿sí? Porque cualquier situación puede hacer que uno pierda hasta los seres más queridos. Pues si bien no los había perdido pues del todo, algo fatal o algo, no estaban conmigo en ese momento. Mm. Es decir, me tengo a mí. Uno eso, y que uno no es el dueño de la vida, como decíamos, el que decide no es uno. Siempre hay algo más allá, porque por más que había muchos pacientes que uno les trabajaba y les hacía, y sin factores de riesgo, porque acá sí tuvimos pacientes jóvenes que no eran obesos, que no tenían ningún factor de riesgo, y no entendíamos por qué, y se iban. Mm. Y pacientes que uno decía y tenía que limitar, decir, a este paciente no hay más camas, no hay donde ubicarlo, es un paciente que ya es mayor, que ya tiene sus enfermedades, es su momento, tocaba tomar esas decisiones, y esos pacientes que uno desahuciaba, por utilizar alguna palabra, resulta que iban perfectamente. Había gente, sí, eso también pasaba. Había gente que tocaba decirles que no entraban por eso, pues no habían camas y finalmente, por obra y gracia del Espíritu Santo, salían adelante y otros que se les hacía de todo, igual se morían. Finalmente hay un dueño de absoluto de la vida que está por encima de nosotros, y es quien finalmente toma las decisiones. Por eso tal vez nos incomoda tanto cuando uno trata de luchar contra la corriente, cuando uno sabe que, que hay un poder, una inteligencia muy superior a la de nosotros, que entiende las cosas de una forma muy diferente a como nosotros las entendemos. Exactamente, sí. Eso nos dejó la pandemia. A su merced y a mí. A otros seguramente no. Sí, al final fue un regalo. Para mí fue un regalo para ver las cosas desde otro punto, para hacer realmente un salto cuántico en la forma de ver mi trabajo y de ver la vida. Sí, bueno, Nelly, no sé, ¿algo más por decir? No, yo creo que nada más. Que sea este el momento para agradecerle a todo nuestro equipo de trabajo que siempre estuvieron con nosotros en esos momentos tan pesados. Yo pienso que de los mejores amigos y de las mejores relaciones laboralmente nos quedaron de esa época, porque en realidad éramos una familia. A todos ustedes los amo, los admiro, porque el trabajo de todos ustedes, terapeutas, jefes, mis amigos del alma, mis hospitalarios, dimos la batalla con todo. Sí, Agradecimiento. sí. Un gran agradecimiento, sí, a todos los equipos de enfermería que estuvieron ahí al lado del cañón dándolo todo y trabajando codo a codo con los médicos. Así que felicitaciones por el gran trabajo. Bueno, gracias por acompañarnos en este capítulo. Recuerden, por favor, suscribirse. Si no tienen nada más que hacer, síganos, Y si no, también. activen la campanita, compartan este y todos los capítulos en los grupos de tías, de la familia. Si les gusta, compártalo Si con les gusta, compártanlo con los amigos. Y si no, con los enemigos. Listo, yo creo que ya quedó el capítulo, se fue. Nos vemos el miércoles para grabar. No, tengo turno. Mejor el jueves. de turno. No, marica, deje así Ah. entonces.